Muy buenas noches a las personas que se conectan en esta transmisión en vivo. Les saluda el doctor Rafael Martínez Campoblanco para esta sesión de nuestros acostumbrados webinars internacionales de la Universidad Yacambú. Son las 7 de la noche, hora local de la ciudad de Lima, capital de la República del Perú, del día sábado 30 de junio del año 2018. Bueno, con este estamos realizando 21 eventos de manera ininterrumpida desde que comenzamos a finales del año 2016, en los cuales tenemos la fortuna de contar con diferentes speakers de la región que nos brindan temas de vanguardia y obviamente que son temas actualizados de común uso para todos quienes nos acompañan. En nombre del rector, el doctor Juan Pedro Pereira Medina, y las demás autoridades de la Universidad de Yacambú, queremos darle la bienvenida a todos ustedes que mes a mes nos acompañan en este tipo de actividades y divulgan los diferentes contenidos que son producto de las grabaciones de estas personas que contribuyen a la divulgación del conocimiento desde una forma especializada, pero sobre todo desinteresada. Bueno, en la noche de hoy vamos a contar con un gran amigo, un personaje como se le conoce en el mundo de la virtualidad, una persona que está diseñado conceptualmente para compartir y compartir conocimiento producto de sus investigaciones, porque por cierto, le decimos el investigador nato por preferencia. Es muy importante que todos sepamos que en esta sesión vamos a contar con Herbert Oliva, nuestro amigo que es del Salvador, es una persona bastante joven, no vamos a revelar algunos datos de fechas de nacimiento ni demás, pero es bastante joven para todo lo que ha logrado. Nació en El Salvador, tiene un grado de profesor en estudios sociales para educación media de la Universidad de El Salvador, una de las principales universidades de su país. Cuenta además con una licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Se graduó con honores cum laude en Bachelor of Education de la Southern Texas University y tiene una maestría en Administración de la Educación de la misma universidad. Bueno, posee posgrados en Pedagogía Sociológica del Instituto Católico de Barcelona, un posgrado para la enseñanza de los estudios sociales de la Escuela de Formación Docente del Ministerio de Educación del Salvador, un posgrado en Pedagogía de la Violencia Escolar de la Universidad Tel Aviv de Israel, y es su último posgrado ha sido en competencias formativas para educación superior de la Universidad del Valle de Guatemala, bastante reconocida, por cierto. A finales del año 2017 se titula con el doctorado en educación, con una especialidad en currículo e instrucción, justamente de una universidad donde obtuvo un bachelor, que es la Universidad del Sur de Texas, ¿no? Bueno, es una persona bastante formada en el área de la investigación, es muy sensible justamente con todo lo que tenemos que ver con educación, pero también es frecuente usuario de la tecnología. Cuando estuvimos un poco conversando de manera muy rápida, que ha sido toda una aventura poder invitarlo a esta sesión, estuvimos definiendo algunas estrategias y Herbert ha sido muy enfático en hablar de recursos tecnológicos abiertos enfocados a la educación superior. Resulta que en el mundo de la educación, sobre todo en la educación superior, hay todavía mucha tela que cortar, no solamente desde el punto de vista de la innovación en educación, sino en entender qué tipo de recursos se pueden utilizar para mejorar procesos, no solamente académicos, sino también administrativos y gerenciales de las instituciones de educación superior. Entonces, Herbert tiene una carrera enfocada en divulgar el conocimiento que tiene que ver con la tecnología abierta y cómo esta está diseñada para mejorar la calidad de vida de quienes tenemos que ver con el sector universitario. Herbert está en este momento en México, pero es de El Salvador y nosotros estamos conectados desde Perú para una universidad que es la Universidad de Yacambú, que es una universidad venezolana. Creo que esto es una demostración de que la tecnología rompe barreras y ha demostrado que bien utilizada puede servir para mejorar la vida de las personas. Bueno, Herbert, tienes el espacio para tu disertación.
muy buenas noches. Gracias en nombre de las autoridades de la universidad por aceptar este espacio, esta invitación para compartir tus extraordinarias investigaciones con nosotros. Y por favor, esta es tu casa. Vemos aumentando el número de espectadores de manera muy rápida. Y bueno, bienvenido a esta sesión que queda grabada para que y almacenar directamente en nuestro canal de YouTube junto con otros extraordinarios eventos que hemos tenido. Buenas noches, Ever. La imagen es tuya y el sonido también. Saludos afectuosos, Rafita. Un saludo muy especial para toda la comunidad de docentes, a todos los amigos académicos que nos hacen el inmenso favor de acompañarnos en esta maravillosa aventura formativa que un webinar o que un recurso tecnológico nos permite poder llevar a cabo. Mi nombre es Herbert Oliva, trabajo para la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador. En la actualidad también me desempeño como catedrático para la Universidad de Guadalajara. Y pues es un verdadero placer poder llevarlos a este maravilloso y dichoso camino de los recursos abiertos. Para ello me quiero permitir poder compartirles una pequeña presentación. Vamos a compartir ahorita la pantalla y sobre la base de ello vamos a tratar de compartir más y mejores recursos. Rafa, ¿se visualiza en este momento ya la pantalla del contenido que estoy transmitiendo? A ver, en este momento no, pero por favor, en la parte superior derecha está el botón, izquierda, perdón, está el botón verde para poder compartir. Sí, ok. Ahora sí, estamos compartiendo. Perfecto. Puedes colocar, excelente, por favor, listo. Si excelente, quieres, puedes ocultar la barra que tienes en la parte inferior que dice, hay un botón. Sí, efectivamente, gracias, gracias. Adelante, bueno, Herbert, se te escucha fuerte y claro y se ve muy bien tu presentación. Adelante. Excelente. Vamos inmediatamente a compartir un poco el tema de los recursos abiertos. La idea fundamental de poder darle las gracias en este pequeño viaje que vamos a hacer es por qué pensar en que un sábado por la noche, amigo docente, en la intimidad y en la comodidad de tu casa, nos permites poder adentrarnos. Precisamente por lo que estamos buscando es mejorar entornos de eficiencia y eficacia educativa. Y para ello vamos a presentar algunos recursos que pueden ser de mucha utilidad. Cuando hablamos de mejorar los ambientes de aprendizaje, estamos pensando en cómo nosotros como docentes, desde cualquier nivel educativo, podemos diseñar estrategias y recursos didácticos que nos permitan mejorar la eficiencia y la eficacia de nuestro desenvolvimiento con tan poco recurso. Esto nos permite, pues, apoyarnos. Bueno, el webinar puede ser también un recurso y empezamos, ¿no? La agenda pedagógica, vamos a tratar de explorar conocimientos, vamos a tratar de generar una introducción metodológica del tema, vamos a ejecutar apartados teóricos y apartados prácticos y que durante el desarrollo de este webinar pudiésemos tener pues, todo un componente de preguntas y respuestas en cualquier momento. Inicio. Nada es un error, todo es un aprendizaje. El profesor que no tiene humildad para aprender pierde el derecho de enseñar. Por lo tanto, el objetivo de la enseñanza debe de ser motivar y no frustrar. Pero ¿cómo podemos enseñar en contextos pedagógicos en donde en muchas ocasiones competimos contra teléfonos celulares, contra redes sociales? Hoy en día competimos, se habla más en las escuelas del mundial que de la finalización del curso escolar, y para ello entra un gran aliado, y este aliado se denomina recursos abiertos educativos. Esto realmente es un movimiento que surge allá por el año del 2002, es un término acuñado por la UNESCO, y este hace énfasis en cómo podemos obtener, crear, construir e implementar recursos y materiales educativos para su libre difusión. Es interesante pensar que la escuela posmodernista, al menos la de América Latina, habla sobre lo importante que son los recursos tecnológicos, pero también hemos olvidado lo importante que es pensar que existen muchas escuelas, sobre todo en los contextos rurales, en donde no se cuenta con internet o con una computadora de avanzada, con un buen sistema operativo, con una muy buena máquina que tenga una buena capacidad de memoria RAM, un buen disco duro. Entonces,
los recursos abiertos deberían de visualizarse como aquellas estrategias que se consolidan como métodos y técnicas que nos permiten lograr nuestros objetivos de aprendizaje. Y aquí viene toda esta homeopatía pedagógica en donde al momento de corregirnos la plana formativa, los profesores, por lo general, los académicos o los especialistas que hablan o escriben de ello, terminan no siendo profesores y en el peor de los casos ni siquiera dando clases. Entonces los recursos abiertos precisamente tienen una misión, tienen una estructura y generan posibilidades cognitivas. Y para ello, los recursos deben de ser incluidos en los programas curriculares, en nuestros módulos didácticos. En México está ocurriendo algo que se está poniendo muy de moda y es el tema de las series de televisión en donde hay un contenido de violencia, por ejemplo, con los personajes ligados al mundo del narcotráfico. Entonces, el mundo posmodernista en alguna medida está implementando modelos perjudiciales para el sano desarrollo del joven, en donde muchos jóvenes ven mucho más viable transformarse en narcotraficantes que en poder ser profesores y alcanzar o consolidar las carreras universitarias. Una forma de poder empezar a interactuar con los recursos abiertos es realizando un diagnóstico. Para ello, yo recomiendo un test de inteligencias múltiples, un test que nos permita conocer las formas de aprender, el de Honey y Alonso. Podemos conocer un test que nos permita generar un cuadro axiológico como el de Valenti. Yo, con el mejor de los gustos, se los comparto. Suplico que me escriban, por favor, a mi correo holiva@ufg.edu.sb. Al final de la presentación voy a dar mis datos para poder compartirles todo esto. Y cuando nosotros logramos obtener los diagnósticos o los perfiles académicos de nuestros estudiantes, tenemos que empezar a reconocer que los profesores tenemos que cambiar nuestras formas de enseñar porque nuestros estudiantes están aprendiendo de formas totalmente diferentes. Un ejemplo concreto puede ser que, si bien es cierto, para nosotros, los que somos de generación X, nos tocó aprender sobre la base de aprendizajes memorísticos, ahora un millennials o un centennials necesita verdaderamente aprender más por trabajo cooperativo. Esto me permite reconocer que no puedo seguir enseñando matemáticas de la misma forma en como yo aprendí matemáticas. Las tecnologías en educación tienen un punto de partida. Y es que innovar en el aula es ir más allá de las tecnologías. Hay que recordar que las tecnologías no son las que nos dicen si tenemos éxito o no en los procesos de aprendizaje, porque el verdadero éxito del modelo educativo está centrado en generar aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Y eso solamente lo podemos lograr los docentes con compromiso y con visión pedagógica. Lastimosamente, en América Latina, gran parte del fracaso de los sistemas educativos es precisamente porque la profesión docente no tiene el valor, y ahora cualquier profesional que no tuvo éxito en su contexto laboral decide transformarse en profesor, cuando para ser profesor se necesita de un vasto conocimiento de pedagogía, de didáctica, de evaluación del aprendizaje. Por lo tanto, estos docentes no suelen integrar tecnologías en sus procesos de formación. Las tecnologías deben de transformar los escenarios para el aprendizaje. Las tecnologías deben de generarnos en nosotros nuevas competencias formativas. Algunos especialistas hablan que cada 5 años nuestros títulos universitarios pierden validez. Yo creo que es cada 2 años. Hay tanta vertiginosidad en las aguas del conocimiento que lo que hoy tiene validez probablemente mañana ya no. Las características fundamentales de los recursos educativos abiertos es que estos deban de tener accesibilidad, reusabilidad, interoperabilidad, sostenibilidad y metadatos. Veamos un ejemplo en concreto. Voy en este momento a salirme de la pantalla para poder compartirles cómo puedo, con un PowerPoint,
poder generar una interacción directa para poder dar una clase de matemáticas, de lenguaje, de literatura, de biología en un partido de fútbol. Un recurso abierto genera instrucciones. Un recurso abierto me permite armar equipos de trabajo o potencializar el conocimiento individual, depende de la capacidad metacognitiva del estudiante. Invito a los estudiantes a que la clase del día lunes lleven una playera del equipo de fútbol con el que más se identifiquen, puede ser de una selección de las que están participando en el Mundial, y los traslado a un tablero de preguntas. Detrás de cada una de estas preguntas, de cada pelota de fútbol, de cada balón de fútbol, se esconde una pregunta. Coloca en este espacio la pregunta correspondiente. Entonces yo puedo poner, si estoy hablando de matemáticas, ¿cuál es el resultado de la operación matemática de multiplicar 2 por 2? En el literal 1 puede ser 1, 2, en la respuesta 2, 3 y en la respuesta 4, 4. Empiezo a interactuar y me doy cuenta que puedo ir generando toda una amalgama de conocimientos a partir de las diversas opciones que un simple PowerPoint me puede dar para poder darle mejor vistosidad al desarrollo de una clase. Por tanto, y en alusión a ello, los recursos abiertos educativos deben de gestionar experiencias de aprendizaje colaborativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Al menos en El Salvador, el 83% de las escuelas no tienen internet. El reto es cómo docente vuelvo atractiva una clase cuando probablemente por la mala remuneración económica que tengo no me alcanza ni siquiera para comprar un ordenador en mi casa. Planteamos algunas herramientas que pueden ser gratis. Algunos recursos abiertos como Bubblejuice permiten que en una clase, a partir de un control de lectura, yo pueda desarrollar un mapa conceptual o un esquema que condense las ideas más importantes. Yo puedo lograr, a través de una infografía elaborada con PictoChart, poder tratar de abordar contenidos en forma sucinta y de manera moderada. Estos recursos tienen como características adentrarnos a la pedagogía de la imagen. Nuestros estudiantes tienen esa habilidad kinestésica, pero también tienen ese componente metacognitivo de aprender por medio de imágenes. PictoChart podría ayudarnos a poder ir cifrando la construcción de conceptos, cómo podemos aplicar teoremas, cómo podemos desarrollar fórmulas a través de infografías. Cómo un recurso como Fotofunia me puede ayudar a transformar una clase en un elemento visualmente mucho más atractivo. No sé si pasa, pero al menos en algunas latitudes de América Latina, por las mañanas siempre salen los programas de entrevistas. Y en los programas de entrevistas siempre encontramos a muchos todólogos que nos quieren dar soluciones por medio de cifras y de estadísticas. Yo creo que el docente de América Latina ya no necesita que nos sigan dando ni cifras ni estadísticas. Lo que realmente necesitamos son recursos. Lo que necesitamos realmente son propuestas de respuestas concretas para poder encontrar las formas de generar el tan ansiado aprendizaje significativo. Los recursos abiertos se basan sobre la base de licencias creativas, en este caso las Commons, y esto radica en una corporación que sin ánimo de lucro ofrece de forma gratuita a cualquier autor la posibilidad de elegir condiciones en las que deseamos compartir los trabajos publicados en Internet. Pero aquí es donde nosotros como docentes entramos en una disyuntiva. ¿Por qué en el año 2018, en relación con el año de 1978, no tenemos los mismos resultados educativos, aun y cuando nuestros estudiantes tienen más y mejores tecnologías? ¿Por qué en la actualidad pedagógica de este pleno siglo XXI tenemos docentes tan faltos de mística y de vocación
cuando en los años 50, 60, 70 y 80 bastaba observar la caligrafía de estos profesores para darnos cuenta que eran profesores con madera pedagógica de servicio. Los recursos educativos abiertos precisamente tienen que luchar con el ánimo de poder despertar el interés de aquellos estudiantes que en este momento están más concentrados en autoaprender. Resulta ser que las metodologías de hoy en día hacen alusión precisamente a un estudiante que desaprende puede adquirir competencias de aprendizaje que le permitan valerse por sí solo. Y ahí entramos con el tema de la taxonomía de Marzano versus la taxonomía de Bloom. De tal forma que las licencias o los recursos educativos abiertos con licencias deben de tener licencias de reconocimiento, reconocimiento sin obra derivada, reconocimiento no comercial, reconocimiento de compartir de forma igual, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación en la pantalla pueden observar algunos de estos códigos y nos empezamos a dar cuenta que estamos configurando, nosotros mismos hemos hecho de la educación un ente comercial que precisamente por eso es que a muchos de nuestros estudiantes no les está interesando incorporarse a procesos educativos porque de pronto y se dan cuenta que el señor que vende tacos o que vende tortas en la esquina de mi barrio probablemente hace más dinero que mi hermano que estudió una licenciatura en contabilidad, por citar un ejemplo. Esto tiene que ver precisamente con sistemas educativos que tienen que caminar a la par de los modelos económicos imperantes. En ese sentido, los recursos abiertos le permiten entender al padre de familia, a la sociedad en general y a esta nueva ola de profesores que están adentrándose en el maravilloso mundo de la enseñanza y del aprendizaje, cuáles son esas carreras que está demandando el modelo económico imperante. Por ridículo que parezca, por mencionar o por citar un ejemplo, pues el creador o el inventor de una plataforma como Uber no necesariamente es dueño de una fábrica de coches. No obstante, hace utilidad de muchos coches para poder echar a andar la efectividad de su plataforma al contratar el servicio del transporte. El recurso educativo, ustedes van a ver en pantalla, en ese link, algunos ejemplos de algunas herramientas que a ustedes les deberían de permitir, por ejemplo, un profesor de informática, cómo despertar el interés para enseñar programación en estudiantes de primaria. Ahí entran otros elementos muy importantes. La Universidad Francisco Gavidia, universidad a la que orgullosamente represento, está llevando a cabo un programa basado sobre metodología STEM, que son las siglas en inglés de ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. Está trabajando con 2 centros educativos públicos. Estoy hablando del Centro Escolar España, que se caracteriza por atender a una población solo de niñas, y al Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón. ¿Qué es la diferencia de estos centros educativos? Que con pocos recursos tecnológicos, los profesores responsables de sus laboratorios, con la lucha que hacen, a pesar de no tener tanto recurso, pero implementan tecnología 3D, minería de datos. Los chicos desde sus primeros niveles están trabajando con el lema entre más ciencia, menos violencia. Y esto precisamente se puede lograr porque cuando nosotros logramos estructurar de forma gamificada una clase de matemáticas, podemos ofertarle al estudiante una forma diferente de aprender. Cada una de las licencias de las cuales están conformadas los recursos abiertos tiene sus formatos, los Commanded, los Legaled y los Digital Code. Cuando nosotros como docentes empezamos a observar que existen una infinidad de herramientas,
El problema fundamental del uso de estas herramientas es que en muchas ocasiones los docentes las desconocen. En sus pantallas en este momento van a encontrar un repositorio muy interesante. El recurso se llama DAIPO y tiene que ver precisamente cuando el docente está sobresaturado de clases. Ocurre que siempre se nos exigen los mismos resultados, aun y cuando atendemos a 4 o 5 grupos con 30 o 40 estudiantes. Y aun y cuando reconocemos que estos estudiantes no pueden aprender en condiciones igualitarias, pero el docente siempre tiene que ejercer procesos evaluativos. Y hay momentos en la vida del docente que pareciera que la instauración de políticas públicas, al proponer nuevos modelos educativos, pareciera que en lugar de ser propuestas de reforma curricular, son propuestas de reforma laboral en donde se nos exige cada vez más dotándonos de menos recursos. DAIPO precisamente ofrece una solución para la interacción de exámenes en línea para poder tratar de trabajar este tipo de situaciones, exámenes emergentes, una gran base de datos, muchas temáticas, desarrollo sostenible, matemáticas, literatura. Me pareció muy, muy curioso y de forma hilarante, lo debo de comentar, haciendo una prueba de qué tanto era la capacidad de DAIPO como recurso abierto, y resulta ser que encontré exámenes para probar mis habilidades del conocimiento sobre Star Wars, saga de la cual soy fan. Entonces, esto me permite entender que los estudiantes probablemente ven mucho más atractiva la forma de desarrollar un examen en línea que el típico examen tradicional. Algunas herramientas que podrían potenciar el desarrollo de una mejor clase puede ser Online Quiz Creator. Este recurso permite crear y realizar cuestionarios de forma fácil y divertida. ¿Y por qué es importante? Porque cualquier profesor con el menor conocimiento de literacia informática puede precisamente llevar a cabo la elaboración de un examen en línea. Lumosity. Creo que es un recurso que hoy en día permite que el docente pueda trabajar la atención, la memoria, la velocidad, la flexibilidad y la resolución de problemas. Justo cuando los docentes consideramos que nos estamos quedando sin herramientas para enfrentar el abordaje de un tema del cual soy un asiduo investigador con algunos libros en el devenir de mi carrera formativa, el tema de violencia escolar. Cuando me toca interactuar con una de las escuelas más peligrosas de El Salvador, la propuesta que le hice a los docentes fue: ¿por qué no dejamos de rasgarnos las vestiduras y empezamos a buscar respuestas por nosotros mismos? Y dejemos que sean los estudiantes quienes empiecen de forma sugerente a darnos herramientas de cómo les gustaría a ellos resolver el tema de la violencia escolar en sus recintos educativos. La respuesta fue impresionante. Se hizo un festival cinematográfico con los chicos. Los chicos realizaron un video con el tema central de no a la violencia. El celular fue su único recurso. En grupos se desarrolló un trabajo cooperativo, adquirieron competencias informáticas, aprendieron a trabajar edición de video en los diversos software que ellos experimentaron, y la respuesta de ellos fue: qué interesante, porque hay un proceso de conciencia en donde ellos reconocen que aprendieron sobre el tema de la no violencia escolar, pero que también aprendieron a hacer videos, pero que también aprendieron a interactuar con otros compañeros. Y creo que Lumosity en ese sentido tiene muchas actividades que también pueden ayudar a fomentar la atención, la flexibilidad, la memoria, la velocidad. En otras escuelas dejamos que los chicos tuvieran su festival de hip hop, de tal forma que ellos, sobre el lema no a la violencia escolar, podían construir, elaborar, inventar sus propias canciones con su propia música. Desde los más aventurados que se atrevieron a hacer música por computadora hasta
los menos adentrados en el uso y el manejo de las tecnologías, quienes con recipientes vacíos utilizaron instrumentos acústicos para poder elaborar sus propias melodías y al compás de sus letras construyeron canciones cuyo ritmo era el hip hop y cuyo tema central era decir no a la violencia. Los recursos abiertos precisamente nos permiten que si vamos a dar un contenido sobre la importancia del medio ambiente, ¿por qué no invitar a los estudiantes a generar una campaña de concientización a través de una siembra de árboles en la institución educativa, en lugar de estar emanando teorías y conceptos que probablemente no le dicen nada al estudiante? El potencial transformador de los recursos educativos abiertos es precisamente mejorar la calidad de los materiales de aprendizaje. En muchas ocasiones, los profesores se limitan a decirle al estudiante, copia de la página X a la página Y de tu libro de texto. Aparte que es contraproducente, lo único que se hace es un proceso de repetición y no hay un momento que me permita asegurar un aprendizaje de calidad. Otro potencial transformador del recurso educativo abierto es que generan capacidad para la creación y uso de estos recursos como parte del desarrollo profesional del personal académico. Nos ayuda también a optimizar la distribución de los profesores que a lo mejor tienen determinadas competencias. Hay unos profesores que son muy resolutivos, asertivos y proactivos, y a lo mejor ellos podrían ayudarnos a mediar y resolver conflictos adentro de la institución educativa. Nosotros, por ejemplo, me tocó en alguna instancia educativa en la que trabajé en educación media, tratar de abordar el tema de la Unión Centroamericana y lo hacíamos precisamente a través de un festival gastronómico, de tal forma que los chicos preparaban alimentos, conocían la historia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y se potenciaba el conocimiento de la historia, el conocimiento de la geografía, de la demografía, pero el recurso abierto es promover una cultura académica y las instituciones, y esto tiene que ver mucho con los directores o con los rectores universitarios, que en el devenir de su día a día educativo, pocas, pero muy pocas veces le dedican tiempo a caminar por los pasillos de las universidades que presiden y poder conocer e identificar cuáles son las necesidades de los estudiantes, quienes vale o cabe mencionar, son precisamente la razón fundamental por la que desarrollamos procesos de interacción educativa. Cuando utilizamos Google como recurso educativo abierto, lo hacemos a través de búsquedas especializadas, accedemos al buscador, podemos generar configuración de búsquedas avanzadas, podemos configurar de forma más puntual y precisa lo que estamos buscando, podemos hacer búsquedas en Wikipedia de la misma forma y empezamos. Particularmente este recurso que están viendo en pantalla me encanta porque a través de Canva yo puedo transformar una clase de matemáticas en el planteamiento de una fórmula algebraica mucho más atractiva visualmente para el estudiante. A veces, si no es que la gran mayoría de los casos, las matemáticas suelen ser lastimosamente las materias con menos interés por parte de los chicos. Pero justo cuando nosotros creemos que los recursos educativos abiertos no tienen esa capacidad para poder ayudarnos a transformar, yo voy a demostrarles que sí. Yo quiero que me acompañen, por favor, por ejemplo, cómo yo puedo, a partir de esto, a ver, por acá, una ruleta de lectura. Esto lo hicimos para el Instituto de Educación de Aguascalientes el año pasado. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos y hermanos profesores mexicanos a quienes amo con mucho ahínco. Desarrollamos nuevamente un recurso como PowerPoint. Me planteaban que necesitaban una herramienta para poder fomentar el uso de más y mejores libros.
Entonces lo que hice fue estructurar un PowerPoint y lo dividí por capítulos, de tal forma que si yo le preguntara a un estudiante, un saludo para todos los profesores de Colombia, ¿quién es el padre del realismo mágico? Y ya el estudiante me dice, le pregunto yo, ¿en qué capítulo quieres? El capítulo 1, dice el estudiante. En el capítulo 1, del 1 al 5, ¿qué pregunta quieres? La 4 o la 3, mi número favorito. Y acá yo hago la introducción hago el planteamiento de la pregunta y digo, ¿quién es el padre del realismo mágico? Entonces el estudiante dice, García Márquez. Al responder en forma correcta, lo llevo a una ruleta y ya le pido que gire la ruleta. Y al girar la ruleta, puedo hacer la clase dividiéndola por grupos. Digo, el grupo 1 tiene 45 puntos. Ya luego me voy con el equipo 2 y le digo, a ver, ustedes van a responder las preguntas del capítulo 3. Se supone que han estudiado todos los 5 capítulos. Sí, profe, perfecto. La pregunta 2. ¿Quién es el escritor del libro El viejo y el mar? Ernest Hemingway, profesor. Excelente. Entonces, tienes derecho a girar la ruleta. Y ya el equipo 2 obtiene 70 puntos. De esta forma, una lectura puede transformarse en un proceso innovador de aprendizaje. Ahí es donde la importancia de los recursos educativos abiertos permite que los docentes, si son objetivos y si son observadores, en los ejemplos que les he puesto, como lo es el torneo de cómo jugar fútbol en una clase de inglés o de matemáticas, o de cómo jugar al concurso de la ruleta en una clase de literatura, no utilizaba el internet, he utilizado un simple PowerPoint, pero he demostrado que con tan pocos recursos y mucha imaginación puedo desarrollar que el estudiante tenga una atención más cifrada en el proceso de enseñanza. Por lo tanto, estoy asegurando un mejor proceso de aprendizaje. Cuando hablo que los estudiantes precisamente forman parte de una pedagogía de la imagen, podemos también recurrir a los repositorios de fotografías. Yo planteo algunos bajo el apartado de las licencias Creative Commons y poder trabajar un poco con referencias, con repositorios de investigación, algunos repositorios que nos comparte el internet. Y acá podemos entrar con algunas herramientas que creo que pueden servir de mucho. Hay que hacer un énfasis muy importante porque si bien es cierto, no sé si estarán de acuerdo conmigo y espero leer sus comentarios y en la medida de lo posible tratar de responderlos. Pero es que la educación es un proceso concéntrico y cuando hablamos de los estilos de aprendizaje hablamos de Grasha, de Bark, de Jung, de Piaget, de Dom y Dom, de Kolb, hablamos de Honey y Alonso, de Gardner. Pero irónicamente, a mí se me hace muy interesante poder visualizar o comparar si las teorías de Jean Piaget con la diversificación del pensamiento de nuestro estudiantado tenga la misma, tenga el mismo resultado. Es decir, realmente los argumentos de estos célebres pedagogos que son muy respetables y que formaron parte de mis procesos instruccionales cuando estudiaba en la universidad, pero cuando tengo 40, 50 estudiantes, cuando estos estudiantes en América Latina, en muchas de las escuelas, al menos en El Salvador, están más preocupados por sobrevivir del acoso de las pandillas, cuando están preocupados porque no tienen que comer en casa, porque están preocupados porque en su casa no hay luz, no hay agua potable, porque tienen que trabajar para contribuir a la economía familiar. ¿Realmente podemos estandarizar estilos de aprendizaje? ¿Realmente podemos hablar de estilos de aprendizaje cuando en muchas ocasiones gran parte del personal docente de muchas escuelas públicas no percibe el suficiente ingreso y nos transformamos en profesores taxis, lo cual implica que tenemos que trabajar en 3 o en 4 instituciones para poder generar un ingreso económico decente?
Estas disyuntivas en los procesos de formación me hacen entender que cuando una reforma educativa está más orientada a generar procesos represivos en contra de los profesores en lugar de ayudarles, nosotros podemos llegar a la conclusión es que los problemas educativos de estas generaciones y de las generaciones anteriores siempre han sido los mismos. Lo que ocurre es que las herramientas de intervención son las que se han ido modificando. Un ejemplo en concreto. En 1960, 70, 80, y soy muy enfático en recapitular un poco los tiempos pasados, porque precisamente un elemento que está costando encontrarlo en las nuevas generaciones de profesores es el tema de la vocación y de la pasión por el ejercicio docente. Y muchos de los estudiantes sufrían bullying. El que era alto por alto, el que era obeso por obeso, el que usaba anteojos por usar anteojos, el que le hacía falta un diente por chimuelo, por cualquiera que sea la causa, siempre sufríamos bullying. No obstante, a finales de los 90 en adelante es cuando más énfasis se le ha empezado a dar al abordaje de este tipo de situaciones. Quiero comentarles que en México, específicamente en Monterrey, al norte de territorio mexicano, un estudiante lleva un arma de su casa al interior de su institución educativa y genera una masacre. Por causas e ironías del destino, era un estudiante de clase media. Muy pocas veces he conocido que un estudiante de pocos ingresos tenga tendencias a cometer este tipo de barbaries, y uno empieza a preguntarse cómo un estudiante que lo tiene todo, que tiene recursos económicos, que va a un buen colegio, que come los 3 tiempos, que tiene computadora, que tiene internet 24 horas al día, genera ese desinterés y empieza a orientarse más su desempeño por otro tipo de conductas. Los recursos abiertos en ese sentido intervienen porque le permiten al docente tratar de orientarlo y decirle, el recurso educativo abierto te va a ayudar a que vayas formando tus tipos de estrategia de enseñanza. ¿En qué momento? Las preinstruccionales son aquellas estrategias que sirven para preparar y alertar a los estudiantes. Quiero compartirles un ejemplo de estas herramientas y cómo podríamos nosotros tratar de trabajar con ellas. Algunos ejemplos podrían ser estas. Vamos a tratar de trabajar con esto. Vamos a dejar que cargue. Vamos a decirle que sí. Y vamos. Una forma de poder trabajar la clase es, parece increíble, pero desde los más pequeños hasta los más grandes les gusta esta dinámica. ¿Cómo puedo hacer para que las 3 ranitas de la izquierda ocupen los lugares de las 3 ranitas de la derecha y las 3 ranitas de la derecha ocupen los lugares de las 3 ranitas de la izquierda? Cuando los estudiantes se encuentran con este tipo de pólvora motivadora al inicio de una clase, los docentes estamos empezando a potenciar el funcionamiento de las neuronas. Y como una actividad tan infantil, podría decir usted, amigo académico, pero genera resultados muy, pero muy positivos con nuestros estudiantes. Los recursos educativos abiertos precisamente nos orientan a que todos podamos tener como la capacidad de reflexionar, de entender, de mejorar y de ir potenciando más y mejores dinámicas. En este ejemplo que yo estaba planteando, pues sí, efectivamente estoy haciendo uso de una lógica matemática, estoy haciendo uso de una lógica de trabajo cooperativa, puedo generar otro tipo de dinámicas con los estudiantes, de tal forma, a ver si estoy en lo que estoy, chicos, de tal forma que yo pueda obtener, como reitero nuevamente, resultados significativos. Una de las cosas que a veces nos suele ocurrir a los profesores es que en la gran mayoría de los casos no tenemos, no sé si les ha pasado, pero como que en el interior de las escuelas públicas tenemos el funcionamiento de 2 equipos de trabajo.
los que están siempre a favor del docente y los que están en contra los que están a favor del director y los que están en contra del director. Y ahí tenemos que lidiar con algunas cosas que personalmente nos complican, porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi devenir del profesor, cuando empezamos a trabajar con el uso del cañón, recuerdo que un profesor me argumentó: si por tu culpa a mí me piden que yo utilice el cañón en mi clase, pues te la vas a entender conmigo. Y uno empieza a darse cuenta que los docentes tenemos muchos, pero muchos retos. Algunas cosas que son muy importantes. Este es parte de un material muy interesante que el doctor Henry Chero, a quien emito un saludo afectuoso, compartía en una de sus ponencias. Hablábamos de estrategias de enseñanza, algunas estrategias que nos permiten potenciar la integración constructiva del conocimiento, evitar la discursiva y enfocarnos más en enseñar. Esto me permite de que, por ejemplo, muchos profesores en la universidad llegan a la primera clase y reparten el contenido, el pensum, a los grupos de trabajo, y en lugar el catedrático de ejercer su labor implementando el contenido, nos encontramos con que sus estudiantes se pasaron todo el semestre exponiendo. Los recursos abiertos ayudan a organizar la información nueva, nos ayudan a promover una enseñanza situada y al diseño de documentos académicos. Esto lo hacemos porque es importante activar los conocimientos previos y generar los nuevos. A esto se le conoce como el constructivismo. Tratamos de generar una integración constructiva para organizar en mejor forma la información, promoviendo una enseñanza situada y enseñándole al estudiante a que aprenda a desaprender. En la pantalla pueden encontrar ustedes algunas herramientas, algunos sitios, algunos links que comparto con recursos tecnológicos que les permitan crear clases online, interactuar con sus estudiantes, de manera que puedes adaptar tu clase y no quedarte fuera de una revolución educativa. Algunas tendencias nos permiten que los ejercicios de la clase deben de darse de forma invertida. Esto hace alusión a una estrategia que se denomina el Flip Class. Tenemos, por ejemplo, algunas herramientas desde el Google Académico, el Quizlet, y empezamos. Una de las partes muy importantes del hecho educativo, aparte de construir, generar y emprender conocimientos significativos, también tiene que ver con la forma en cómo evaluamos, qué evaluamos y por qué evaluamos, pero sobre todo con qué herramientas evaluamos. En pantalla ustedes pueden observar algunas de estas herramientas, desde el ProfPop, el ExamTime, el Socrative. A lo personal me encanta el Socrative, el Google Forms, el DaQuiz, el MQ Clicker. Hay una cantidad impresionante. En la pantalla ustedes pueden ver algunos de los que les parezcan más interesantes. Cuando hablábamos anteriormente sobre el tema de la clase invertida, estamos hablando precisamente de una aula invertida. ¿Cuál es el eje central de una aula invertida vinculada con un recurso abierto? Acá estoy haciendo alusión que la clase debe ser construida por los estudiantes a partir de las indicaciones que demos los profesores. Y esta herramienta metodológica van a poder ver ustedes en su pantalla algunos recursos. Ahí van a encontrar algunas propuestas muy entretenidas, como desde un teléfono celular podemos hacer una clase invertida, implementar pantallas de interacción, qué tipo de ventajas genera todo este tipo de elementos que potencian. Creo que más allá de estas ventajas, si usted no tiene vocación, pasión y amor por el hecho pedagógico, puede tener, le juro, la tecnología que usted quiera, pero seguirá siendo su clase un fracaso si usted no se empodera de la pasión que provoca el interactuar en la creación del conocimiento. Cuando hablamos de una clase invertida, utilizando recursos educativos abiertos, estamos buscando que nuestros estudiantes asimilen el contenido a su ritmo, que aumenten la aplicación del análisis y de la reflexión en su aprendizaje. Por lo tanto, nuestro reto profesional docente es volver más atractivo el aprendizaje. Tenemos que romper conceptos, tenemos que fomentar el uso de las TICs,
pero aquí viene algo que a veces cuesta y es tratar de involucrar a las familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En lo personal, logro percibir que en muchas ocasiones o en muchas latitudes geográficas el profesor está siendo desautorizado por un papá cada vez más joven que le quita la autoridad en el aula al profesor, y lo voy a explicar con este ejemplo. Puedo implementar un recurso educativo abierto que genere que el estudiante obtenga 10, pero cuando el estudiante obtiene 10, el papá y el estudiante en muchas ocasiones argumenta que la buena calificación que el estudiante obtuvo, la obtuvo por el esfuerzo y el sacrificio que hace el estudiante. Pero ¿qué pasa si el caso es contrario y aun y cuando yo como profesor he utilizado un recurso educativo abierto excelente, el estudiante saca mala nota? Nadie argumenta que la mala nota la obtuvo el estudiante precisamente por su falta de dedicación, porque pasa más tiempo en Facebook que leyendo o que haciendo sus propias tareas, y lo más seguro que esto termina en que no le caes bien al profesor, por eso te pone mala calificación. Cuando utilizamos recursos abiertos en clases invertidas y logramos que las familias se involucren, estamos evitando este tipo de situaciones. Algunos recursos muy interesantes que pueden ustedes empoderarse de ellos. En lo personal, estoy trabajando mucho con Movely. Movely me encanta para hacer clases interactivas. Lo utilizo mucho. Este recurso me permite, para los que son amantes de la tecnología, este recurso, cuando se ve en una pantallita que una mano está escribiendo y que está elaborando los conceptos o que coloca fotografías, las clases son mucho más atractivas para los estudiantes. Esto me ha permitido que si tengo una clase de 45 minutos utilizando Movely, 5 minutos son para hacer un video usando Movely, dando indicaciones y dando los recursos bibliográficos, hemerográficos, tecnológicos, y los otros 40 me sirven para que el estudiante construya sus propios indicadores de logros. VideoMaker es otra herramienta que personalmente la recomiendo mucho. Hay versiones gratuitas, por eso me atrevo a plantearla o a proponerla como un recurso educativo abierto. Yo creo que también hay que dejar la comodidad y tratar de aventurarnos a interactuar con este tipo de recursos. Creo que en la medida que vayamos aprendiendo, podemos ir conociendo más y mejores herramientas. Este es un sitio muy interesante que se llama ForTeacher. Puedo trabajar ahí con Quizstars, está Rubystar, que es para hacer rúbricas, el Trackstar, Casanotas, podemos hacer checklist, podemos hacer los pósters. Creo que esta página, como un recurso educativo abierto, partiendo de la idea que son gratuitos, que eso es importante porque trabajamos muchos en instituciones educativas que no tienen el dinero como para poder darnos el acceso libre o el acceso abierto a estos recursos, pero estos recursos he tenido el cuidado de verificar y de garantizar de que son accesibles. Y esto ayuda porque le permite al docente, ¿cómo puedo yo elaborar una rúbrica? Lo voy a decir como profesor, probablemente no es mi interés generar polémica, pero para mí la rúbrica, cuando trabajo con grupos, es mucho más fácil que trabajar una rúbrica para evaluar el trabajo individual. Cuando evalúo el trabajo individual y depende del propósito de aprendizaje o del indicador de logros, si es conceptual, actitudinal o procedimental, trabajo mucho con el checklist. Entonces, con ForTeacher tengo la oportunidad de poder identificar que desde esta página puedo hacer mis rúbricas, mis quiz starts, mis checklists, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que las estrategias de aprendizaje, tomando en cuenta que son procesos mentales que sirven para realizar una secuencia de operaciones, entender, comprender, reflexionar, analizar, también nos permiten adquirir conocimientos, interpretarlos, analizarlos, razonarlos, comprenderlos, organizarlos, pero sobre todo hacer una pedagogía de la comunicación. En ese sentido, por ejemplo, hoy una nueva tendencia es la creación de estrategias de motivación al voto. No sé si se han percatado, pero hay una universidad argentina, la Universidad de Palermo,
que para poder hacer una invitación a las personas para que se inscribieran en esta casa de estudios, su campaña de publicidad la hicieron a través de pagar patrocinio o franja publicitaria en Los Simpsons. Mientras se emite el programa de Los Simpsons, esta universidad apuntaba a generar un espacio de publicidad para decir, bueno, los que ven Los Simpsons. Entonces uno dice, ¿por qué una universidad se publicita en un espacio televisivo donde se están proyectando caricaturas? Es que precisamente los millennials, los centennials, la generación Z, ellos son su público objetivo, de tal forma que uno puede ir empezando a considerar, digamos, para los publicistas o los mercadólogos, que la publicidad en televisión ya no da los mismos resultados que publicitarse en YouTube, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada vez los jóvenes ven menos ven menos televisión e interactúan más por YouTube. Cuando el docente conoce las necesidades, repito, conceptuales, procedimentales y actitudinales de sus estudiantes, se le hace fácil generar adquisición, interpretación, análisis, razonamiento, etcétera, 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 en sus estudiantes. Todo esto tiene una lógica de procedimiento y voy a utilizar otra que para mí es una herramienta muy importante y es el tema de la relatoría. Aquí se utiliza una estrategia en el método STEM, lo utilizamos con estos célebres superhéroes de las aulas salvadoreñas. Un saludo especial para el profesor Ramón, para la profesora Abigail y para la profesora Lili, quienes estoy seguro que aplican estas estrategias de la relatoría utilizando métodos como el storytelling. El storytelling, en esta oportunidad estoy hablando del Storyboard, un recurso valiosísimo para que el estudiante pueda ir construyendo sus propias historias de aprendizaje. El History Jumper, otro recurso, el Zoom, Hangout, e interactuar con los estudiantes a través del Internet. Algunos pasos en los que invito a poder utilizar el storytelling como un recurso de narrativa digital que permita brevemente analizar hechos, generar narrativas y crear historias instructivas. El Video Maker FX, otra herramienta que comparto con mucho ahínco. Y sobre la base de esto, sobre la pedagogía de la imagen, podemos generar exposición y actividades guiadas, discutir trabajos cooperativos, ilustrar casos de análisis, revisar de forma crítica textos, ejercicios y tareas, resolver problemas, autoevaluarnos, supervisar y retroalimentar de forma correctiva. El Pictoline, en lo personal, me encanta. Por ejemplo, lastimosamente por el pixeleado no se puede ver, pero me encantó cómo un profesor utilizando Pictoline basado en la pedagogía de la imagen logra explicar en menos de 5 minutos de lectura qué es una teoría científica. Y esto se logra porque el principal recurso tecnológico de un profesor no está en una computadora, está en nuestra capacidad de crear, de pensar, de analizar. Ese profesor con imaginación, aquel profesor que a pesar de no tener luz eléctrica en su recinto educativo, tiene la capacidad de poder generar dinámicas de participación, sociodramas, debates, y estas cosas que en su momento le dieron eficacia y eficiencia a la educación en América Latina, pues son las cosas que probablemente se están perdiendo de hacer por concentrarnos en el uso de tecnologías, cuando el principal recurso tecnológico somos nosotros, los profesores. Esto es importante cuando los profesores dejamos a nuestros estudiantes por tarea elaborar un ensayo, cómo poder tener un detector y removedor de plagio, es gratuito, profesional y multilingüe, Plagest. Algunos juegos, por infantil que parezca, pero en lo personal, he hecho mis mejores exámenes, a veces no son aquellos de memorización tan puntual, sino que he hecho un examen de conocimiento memorístico, pero disfrazado de crucigrama. Entonces al estudiante se le hace como más innovador y como con ese picante de retarlo, el estudiante ve más viable y más cómodo para su estilo de aprendizaje resolver un crucigrama que resolver un cuestionario como tal, ¿no?
Yo quiero agradecer de forma puntual, les comparto mis datos de contacto. Reitero nuevamente, trabajo orgullosamente para la Universidad Francisco Gavidia. Les dejo mi email. Tengo muchas y muchas herramientas con las que me encanta interactuar en el aula. Soy profesor, he sido profesor de escuela pública, he sido profesor en casi todos los niveles educativos, desde primaria hasta educación superior, en maestrías, y esto me permite decirles, amo la pedagogía, amo el ejercicio docente, pero realmente esto no fuera posible también sin el reconocimiento para aquellos profesores que también nos ayudan a hacer las cosas diferentes. Yo quiero darle un agradecimiento muy especial al profesor José Claudio Carrillo, del Centro de Estudios Universitarios de Ciencias Económicas y Exactas, por darme la oportunidad de trabajar con recursos abiertos con los profesores de la Universidad de Guadalajara. Quiero mandarle un saludo fraterno a 3 superhéroes de la educación en el continente americano. Estoy hablando del profesor Henry Chero, estoy hablando del profesor Eric Miranda, estoy hablando del profesor José Santander, peruano, boliviano, panameño, Rafa Paratí, venezolano. Cómo las tecnologías nos permiten confabular, volvernos cómplices en este bendito y maravilloso mundo educativo. Chicos, no tengo más que darles las gracias, invitarlos a que pongan en práctica cada una de estas herramientas que estamos utilizando, y recuerden que no hay cosa más bonita que caminar de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga en abundancia, y quedo supeditado a un espacio de preguntas y respuestas. Rafa, en tus manos lo dejo. A ver, dejo de compartir. Ok, bueno, han sido 57 minutos apasionantes. He estado tomando anotaciones muy importantes, compartiendo y aprendiendo, porque al final compartir es enseñar y aprender al mismo tiempo. Gracias, Herbert, por tu brillante disertación. Estoy viendo el chat, está muy acalorado, con comentarios y sobre todo felicitaciones de personas que se están conectando. Según la analítica de YouTube, tenemos 12 países conectados en este momento, y en algunos picos 54 personas. Y bueno, esto es algo bien interesante. Ya tienes en tu WhatsApp las preguntas, sí, que han sido seleccionadas por los moderadores. Perfecto. Vamos a comenzar. Perfecto, a ver, vamos a comenzar sí, empecemos con Santiago Urdaneta. Santiago Urdaneta, articular los estilos de aprendizaje con las estrategias de enseñanza. ¿Considera usted, doctor Oliva, importante que el docente tome en cuenta los estilos de aprendizaje? Efectivamente, Santiago, es que es imposible seguir creyendo que el docente es la piedra angular del aprendizaje. Probablemente hay algo que los profesores olvidan en su ejercicio profesional, y es que, si bien es cierto, hay diversos estilos de enseñanza, también hay diversos estilos de aprendizaje. Los docentes tenemos que dosificar las estrategias metodológicas, procurando de que la gran mayoría de nuestros estudiantes adquiera un aprendizaje significativo. En ese sentido, sí considero importante de que el docente retome, por ejemplo, a Honey y Alonso, aplicando una prueba estandarizada paramétrica que le permita conocer si el estudiante es más reflexivo, si es más teórico, porque si el 80% de mi clase, después de haber aplicado una prueba de Honey y Alonso, resulta que son más reflexivos, mi clase debe de bajarle al contenido teórico y generar más dinamita pedagógica para que él sea el propio artífice de preguntas retadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Veo, por ejemplo, en la segunda, Omar Miratia. ¿Qué recurso abierto educativo recomienda para elaborar presentaciones profesionales y videos educativos de calidad? En el devenir de la presentación planteo algunas propuestas. Yo creo que, en lo personal, te voy a ser muy sincero, Omar.
Muy humildemente, quiero pensar en que, a pesar que tengo el PowerPoint, yo creo que no es el PowerPoint como el recurso educativo, sino es la forma en cómo yo logro que el estudiante pueda utilizar el recurso. Peor aún, más allá de una buena presentación es qué pasa con la capacidad de oratoria de un profesor. Imagínate tú una clase universitaria a las 7 de la noche, cuando tus estudiantes llegan de trabajar y llegan cansados. Y en tu relatoría, al momento de emitir tu clase, tu tono de voz es bajito. Buenas noches, estudiantes. O sea, necesitas energía para poder transmitir esa efervescencia, para poder transmitirle ese dinamismo a la clase. Y yo creo que, Omar, creo que la mejor herramienta que podemos tener es el discurso, la prosodia del docente, la forma en cómo nosotros logramos hacer de una clase aburrida una clase dinámica e interactiva. Evelyn, este tipo de recursos educativos abiertos son útiles para el desarrollo de aprendizajes basados en proyectos. Precisamente compartía cómo al trabajar un aprendizaje basado en proyectos con el tema de violencia escolar, Evelyn, yo proponía que por qué en lugar de plantearle al estudiante la teoría de la prevención primaria, secundaria y terciaria del tema de violencia, ¿por qué mejor los estudiantes no elaboraban un video en el cual ellos eran actores, productores, editores y haciendo uso de su teléfono celular, los estudiantes empezaron a trabajar con su imaginación y empezaron a producir una belleza de contenidos videográficos que, te digo, me encanta. Yo personalmente te digo, este tipo de recursos, creo que si lo vistes en el transcurso de mi ponencia, te vas a dar cuenta que sí sirven para trabajar con aprendizajes basados en proyectos. María, me pregunta que si considero confiable la enciclopedia Wikipedia. María, yo creo que hay una situación que la sociedad en el siglo XXI está generando y me preocupa que desde que se inventaron los buscadores o que el Internet existe, pues ahora todos son sabios. Yo creo que también hay que buscar fuentes bibliográficas que permitan darle más seriedad al hecho de la investigación. Y no estoy diciendo de que Wikipedia no sea una instancia de información seria, pero sí creo que nuestros estudiantes deberían de orientarse más a un tipo de fuente bibliográfica de carácter más científico. Santiago me pregunta, estilos de aprendizaje. ¿Considera usted, doctor Oliva, que el docente debe conocer su estilo de enseñanza y aprendizaje y el de sus alumnos? ¿Puede este conocimiento mejorar la docencia? Repito, sí, sí puede. ¿Por qué? Porque siempre y cuando yo tenga una radiografía diagnóstica que me permita comprender cómo aprenden mis estudiantes, me pone en mi cosmovisión formativa un mapa que me dice cómo debo de enseñar en esa clase. Yo sigo insistiendo, una forma diagnóstica es precisamente conocer los estilos de aprendizaje. Hay que aprender también a conocernos cuáles son las formas en que nosotros como docentes también aprendemos. Creo que es importante. Y yo hago una invitación, no piensen, amigos profesores, que por tener 10, 15 o 20 años de impartir la materia, nunca hay nada nuevo que aprender. No se equivoquen. Reitero nuevamente, el docente que pierde la humildad para aprender, pierde el derecho de enseñar. Y esto es lo que nos está pasando cuando ahora los grandes sabios o los grandes miembros del Sanedrín pedagógico nos quieren decir a nosotros, los profesores del aula, cómo hacer nuestro trabajo, cuando ellos mismos se ausentan de las aulas, no dan clases y no tienen la humildad para reconocer que también ellos tienen mucho que aprender. Un profesor que pierde su humildad, pierde su perspectiva. Y a veces es irónico, pero te lo comparto para todos los amigos docentes que están pendientes de este webinar. Hay profesores que si no les dicen doctor se sienten ofendidísimos. Y yo creo que también tiene que ver mucho con la falta de humildad del ejercicio docente. Esto es una carrera para servirle al estudiante, no para servirnos del estudiante. A ver, dos preguntas más, Rafita.
Cecilia Farfán, requiere una recomendación sobre recursos para enseñar inglés técnico en la universidad. Cecilia, te invito, si eres tan amable, ¿por qué no me escribes a mi correo holiva para poder darte un link en el que tengo una carpeta de recursos para la enseñanza del idioma inglés? Si mal no recuerdo, en Daipo, en esta base de datos, también puedes encontrar exámenes en línea que te van a ayudar mucho a poder generar evaluaciones virtuales para tratar de impartir en mejor forma la cátedra de inglés. Y Evelyn, se me hace muy interesante el tema, pues me permite la interacción entre el docente y el alumno. ¿Cuál de ellos sería más adecuado para interactuar con padres? Yo creo que el recurso más adecuado para trabajar con padres no está en tecnología, sino que está en un proceso de concientización. Es irónico que la gran mayoría de padres de familia, cuando uno hace convocatorias en las escuelas o cuando uno quiere hablar con estos padres de familia, por lo general siempre son las madres. Parece que estos niños, como que si no tuviesen papá, como que si fueran obra y gracia del Espíritu Santo, lastimosamente. Y digo esto porque si queremos hijos con calidad, si queremos hijos con una buena y vasta formación en valores, hay que recordar, y esto lo quiero dejar, y de hecho tengo algunas discusiones con algunos académicos. Mi postura es, la primera instancia educadora es el hogar. Por lo tanto, si un estudiante entra a la escuela y no dice buenos días, no es culpa del docente, es culpa del padre de familia que no sabe predicar con el ejemplo lo importante que hoy son los valores morales. Elementos axiológicos que estamos perdiendo. Docentes que ya no están queriendo, ya no tienen la autoridad que tenían antes, docentes a los que se les quiere pagar muy poco y exigir mucho, docentes a los que no se les da, pero ni la tiza con la que escriben en la pizarra, ni el plumón, pero hay que trabajar. Y viene una disyuntiva que está ocurriendo en América Latina. Curiosamente, la escuela pública paga más que los colegios privados, pero por ironía de la vida, trabajamos más en los colegios privados que en las escuelas públicas. Y existe una teoría de la hipocresía pedagógica en las que muchos trabajamos en escuelas públicas, pero nuestros hijos estudian en colegios privados, lo cual pone de manifiesto que ni siquiera como profesores confiamos en la labor de nuestros colegas. Una labor grande para concientizar y reflexionar, Rafa. Hasta ahí me quedo con las preguntas. Reitero nuevamente mi correo holiva y Rafita, quedo pues supeditado a cualquier otra actividad que se me puede invitar para poder compartir desde mi humilde trinchera. Bueno, Herbert, primero quiero felicitarte en nombre de la Universidad Yacambú, en nombre de nuestras autoridades, del rector Juan Pedro Pereira Medina, gran amigo y bueno, líder de la universidad que motiva este tipo de actividades para que podamos compartir. También está nuestra vicerrectora académica, la doctora Sofía Márquez Olmos. Estamos intensamente por el chat y también por WhatsApp, siempre en los pormenores de la organización de esta actividad. Se encuentra también dentro de las autoridades universitarias el vicerrector de investigación y posgrado, el doctor Luis Hernández Bowen, también está presente. Saludos afectuosos a todas las autoridades de tu hermosa universidad. Gracias, gracias, muy amable por esa salutación. Pero también tenemos grandes amigos en común que están muy apasionados en el chat. Está Américo Sirvent. Américo, un saludo hasta Argentina. Américo, un abrazote inmenso. Así es, está también Eric Miranda de Panamá. Eric, Panamá, un abrazo, mi hermano. Esperamos visitarlos próximamente por Centroamérica. Así es, está Omar Miratía, que fue nuestro speaker, nuestro primer speaker desde Venezuela, que ha estado en la moderación muy intenso. Y bueno, mientras te vamos a pedir un favor, porque están pidiéndonos tu correo electrónico y tu otro contacto, puede ser WhatsApp. Por favor, hazlo rápidamente, no sé si puedes hacer una lámina de PowerPoint muy grande y lo mostramos ahora, pero mientras hago algunas apreciaciones en el cierre. Bueno, tenemos un número importante de personas que han estado interactuando aquí en la sesión en vivo. Están comentando en el chat, que por cierto, el chat también se graba, de igual forma que se graba la sesión. Nosotros en este tipo de eventos hemos vivido como en los últimos
22 meses ha evolucionado YouTube Live, que es la integración de Hangouts con YouTube en estos eventos. De hecho, hace un año solamente quedaba grabada la sesión como tal, pero ahora queda grabado completamente el chat. Así que vamos a poder tener un registro de todo lo que se ha hablado, y también nuestro amigo Herbert Oliva va a poder ver todo lo que ustedes están escribiendo, en el chat. Así que, por favor, cualquier comentario que quieran hacerlo, por ahí lo pueden seguir realizando sin ningún tipo de problema. Yo estoy muy contento y voy a compartir aquí la pantalla porque me parece más importante el contacto de Herbert. A ver, vamos a utilizar un sistema que tenemos aquí para mostrarlo. Tenemos el siguiente correo: holiva@ufg.edu.es, otra vez B pequeña, B chica, para todos los que quieran tener su correo. Aquí tienen el contacto directo. Gracias, Herbert, por poner tu tarjeta de contacto. Creo que es muy importante. Repito, holiva@ufg.edu.sv, la extensión propia de El Salvador, para que todos tengan acceso a su correo y sencillamente puedan contactar con él. La idea de estos eventos, de estos webinars, justamente tiene que ver con la posibilidad de poder tener contacto directo con los speakers. Es decir, tener la posibilidad de manejar los correos electrónicos de nuestros invitados para que ustedes mismos puedan tener acceso a una gran cantidad de información y de próximos eventos. Y por qué no, pues invitar en sus universidades, en calidad de speaker o de conferenciante o de ponente, al doctor, a nuestro amigo Herbert Oliva, que ha dado una disertación maravillosa, más allá de la pasión que inyecta en su exposición. Nos ha llevado la reflexión sobre el rol docente, que por cierto es un paso que está siempre más adelante al uso propio de la tecnología. Creo que eso hay que rescatarlo, Herbert, en nuestros discursos, tenerlo claro permanentemente, porque pareciera que la docencia o la innovación en educación se confunde con el uso de aparatos y tecnología. Correcto. Hay un tema que tiene que ver con volver a los orígenes y justamente rescatar la labor docente como servicio, y como servicio público, por cierto. Así que bueno, Herbert, en nombre de nuestras autoridades te queremos agradecer, porque vamos a dar un espacio, por favor, para que puedas conectar con el público que está bien, gracias, bien deseoso de escucharte. Por favor, para que te puedas despedir. Adelante, Herbert. En primer lugar, quiero darle un saludo muy afectuoso desde México hasta Ecuador, Floridalia. Un abrazo, mi hermana, como siempre. Creo que hay que rescatar la labor que hacen las instancias, los verdaderos superhéroes. Yo, en lo personal, hay una red muy importante en América Latina y es la red Redolac, quienes nos dan la oportunidad de poder interactuar, y no estoy haciendo comerciales, simple y sencillamente estoy diciendo cómo todos nosotros podemos volvernos a nivel de América Latina, incluso arquitectos, ingenieros de más y mejores sistemas educativos, como los de Finlandia, como los de Tailandia, como los de todas aquellas instituciones, de aquellas latitudes geográficas que probablemente en las pruebas evaluativas estandarizadas pues obtienen los primeros lugares. Pero ¿por qué América Latina no puede figurar en ese espectro? Yo creo, y lo creo firmemente, que podemos marcar diferencia significativa. Necesitamos revestirnos de un empoderamiento docente, necesitamos hacer más y mejores cosas. Yo creo que desde estos espacios, Rafa, muchísimas gracias por la confianza. Yo creo que desde estos webinars, desde lo que hacemos en Redolac, desde lo que hacemos como Universidad Francisco Gavidia, desde lo que hacemos como Universidad de Guadalajara, el mundo educativo se puede unir si cada uno de nosotros se reviste de humildad para aportar y no destruir. Siempre y cuando estemos conscientes que cada día los docentes tenemos la obligación de dar más y lo mejor por nuestros estudiantes, estamos confiados de que caminando de la mano de Dios no hay absolutamente un problema educativo que no se pueda sortear. Yo me despido como lo hago siempre y como lo he hecho hasta el día de ahora,
No hay problema educativo que no pueda resolver, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga abundantemente y quedo supeditado a colaborar en lo que pueda desde esta trinchera llamada educación. Abrazos afectuosos, saludos cariñosos para todos. Bueno, creo que hemos madurado con nuestros webinars, ¿no? Tener a esta pasión de Herbert que nos ha contagiado a todos y confieso que en algunos momentos parte de la labor docente es una recuperación constante de la fe. Perdemos la fe, la recuperamos y la motivación es muy importante porque, bueno, este mundo va a cambiar en la medida que la educación pueda hacer algo, ¿no? Hay muchas formas de cambiar el mundo, por cierto, pero yo creo que la más bonita de todas es hacer educación de calidad. Bueno, la grabación va a quedar, estamos hablando de 1 hora 20 minutos de grabación, de las cuales el 95% ha sido de una disertación brillante. No solamente Herbert ha hablado de recursos educativos abiertos, yo creo que nos ha movido el ADN, ha llegado desde el punto de vista quirúrgico a poder, nos ha obligado a repensar el valor y sobre todo la importancia de hacer educación, hacer una educación de calidad, pero sobre todo una educación cada vez más humana. Yo creo que la tecnología, hoy hay quienes han pensado que la tecnología ha enfriado las relaciones. Yo creo que por el contrario, las ha acercado, pero nos hemos dejado de muchas maneras, nos hemos dejado confundir con tanta tecnología, contenidos que van y vienen, con la rapidez de las cosas, y hemos perdido o nos hemos deshumanizado en el discurso. Pero ahora aparece una persona que nos ha dicho, oye, ¿qué tal si compartimos lo que sabemos, pero trabajamos también la humildad a la par? Así que ese ha sido el mensaje grande que me llevo y que pues las personas que han estado como asistentes también están compartiendo. Herbert, queda el chat disponible para que lo puedas leer. De todas maneras, en este momento puedes ir al chat y puedes un poco compartir, porque va a estar unos 5 minutos posterior, ya eso es parte de Hangouts, no lo podemos controlar nosotros, es parte de la aplicación. Y después que el chat se deshabilita, queda de una vez en los comentarios para que también puedan conectar. Para hacer un poco de publicidad, me gustaría que en sus países, que en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en México, en Venezuela, en República Dominicana, en España, que son los países que hemos tenido, han hecho comentarios en el chat, puedan invitar y tener a Herbert no solamente para una conferencia, sino para hacer talleres y aterrizar esto más, porque es importante que este conocimiento no solamente quede en Hangouts, no solamente quede en una llamada, sino que también ustedes puedan tenerlo a la vista. Yo he tenido la fortuna de compartir con Herbert en 2 oportunidades, en Chimbote, en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, en el norte de aquí de Perú, en compañía de nuestro extraordinario amigo, el doctor Henry Chero Valdivieso, director de Red Lab, que yo creo que es como un hermano mayor de todos, que nos ha congregado a todos para hacer cosas. Y he tenido a Herbert así, lo he visto como participante y ha sido brillante. He salido muy motivado de esas actividades, así que por favor me gustaría que también lo inviten en sus instituciones. Así que bueno, con este mensaje en nombre de nuestras autoridades, del doctor Juan Pedro Pereira Medina, de la doctora Sofía Márquez Olmos, del doctor Luis Hernández Bowen, que están conectados en esta sesión, finalizamos este webinar número 21, un webinar internacional, con nuestro primer invitado, El Salvador, país que se convierte ahora, está en nuestra lista de los países queridos de la Universidad Yacambú de Venezuela, y ojalá podamos, Herbert, tenerte más veces, aprovechar tu alta capacidad profesional y sobre todo humana. Gracias. Muy buenas noches a todos, que Dios los bendiga, y en Cristo todo lo puedo. Me encanta esa frase, así que también la comparto. Buenas noches y que Dios los bendiga. Nos vemos en el mes de julio con otro interesante tema y seguramente con un speaker. Has puesto la valla muy alta, Herbert, ¿ok? ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Vamos a ver a quién conseguimos para
para que esto sea tan interesante como este webinar. Un abrazo, que Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches.